¿Qué pasa, traders? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy quiero hablarte de las ineficiencias de mercado, cómo identificarlas y cómo usarlas para mejorar tus entradas y tus objetivos en el trading institucional. Vamos a hablar concretamente de dos tipos de ineficiencias comúnmente conocidas como Fair Value Gaps y Inverse Fair Value Gaps. Para mí, la segunda tiene un poquito de más eficacia que la primera y te la voy a detallar, ¿vale? El cómo, el por qué, el qué tiene que haber detrás para usar este tipo de estrategia, ¿vale? Es mi estrategia que utilizo día tras día y te garantizo que vas a aprender muchísimo, así que quédate hasta el final del vídeo porque la última parte es top. Bien, vamos a explicar qué son las ineficiencias de mercado, que básicamente es un desequilibrio entre compradores y vendedores que suelen ocurrir por fuertes movimientos al alza o fuertes movimientos a la baja y se suelen crear, ¿vale?, entre varias velas. Vamos a ver dos tipos, los Fair Value Gaps y los Inverse Fair Value Gaps. Este último yo le doy un pelín de más importancia que al primero, son los dos importantes, ¿vale? Vamos a hablar del primero, del Fair Value Gap. Se crea siempre entre tres velas y, como digo, imaginarse, ¿vale? Estamos en un mercado lateral, estamos lateralizando, ¿vale? Ya sabéis que una lateralización está casi, no es tan bonito como lo pintan, y de repente, ¡boom!, tenemos un fuerte impulso al alza, ¿vale? Este impulso al alza que nos rompe todos estos máximos de aquí, ¿vale? Este impulso aquí debe de crear una ineficiencia. ¿Por qué? Porque no ha dado tiempo a rellenar las órdenes pendientes. Entonces, esto sería algo así por aquí, ¿vale? Y en esta zona de aquí se crearía un Fair Value Gap, que lo llamaríamos de la siguiente manera. Vamos a poner Fair FVG, ¿vale? Vamos a poner un color blanco para que se vea un poquito más claro, ¿vale? Y esto sería el denominado Fair Value Gap. ¿Y cómo utilizamos nosotros este Fair Value Gap? Pues como punto de entrada, ¿vale? Impulso, retroceso, y justamente en el Open del Fair Value Gap, yo como norma general, ¿vale?, pongo mi orden de entrada aquí, con el SL por debajo del último mínimo y buscando un ratio 1-2, ¿vale? Buscaría algo tal que así. ¿Cómo detectamos el Fair Value Gap? Bien, pues lo voy a explicar. Ojo, esto es una tendencia lateral, pero esto perfectamente, ¿vale? Vamos a quitarlo. Vamos a quitar esto por aquí. Esto perfectamente te lo puedo hacer también así. Típica tendencia alcista, ¿vale? La tendencia alcista suele ser así, ¿vale? ¿Vale? Típica tendencia alcista. Y de repente aquí, ¡boom!, tenemos un fuerte impulso a la baja que se come un poco esta subida que ha hecho el precio, ¿vale? Y aquí en esta bajada pues debe de crear una ineficiencia. ¿Qué es una ineficiencia? Pues un Fair Value Gap. ¿Qué es un Fair Value Gap? Una herida en el gráfico que suele actuar como imán para el precio para que el mercado vaya a sanar esta zona, ¿vale? Retroceso hasta esta zona y ya sabemos que aquí, ¿vale?, puede ser nuestro punto de entrada en el Open del Fair Value Gap, SL por arriba, ratio 1-2, ¿vale? Y buscando esta zona de liquidez que nos ha dejado aquí tras la subida, ¿vale? Bien, David, vale, ya me has dicho que es un fuerte impulso y en ese impulso se crea una ineficiencia, pero ¿cómo detecto yo esa ineficiencia? Pues siempre, el Fair Value Gap siempre se crea entre tres velas, ¿vale? Siempre entre tres velas y se crea el vacío en la del medio. Vamos a verlo y lo vais a entender muchísimo mejor. Bien, vela número 1, ¿vale? La tengo aquí. Vela número 1, vamos a clonarla, ¿vale? Vamos a dar al botón derecho. Vale, la número 2 la ponemos aquí. Tenemos un impulso, ¿vale? Pues este impulso. Imaginarse que aquí, vamos a poner esto por aquí. Imaginarse que aquí venimos de típica tendencia lateral, que os he dicho, ¿vale? Típica tendencia lateral. Y aquí el precio, ¿vale?, en esta vela nos rompe al alza, ¿vale? Vamos a clonar esta otra velita, vamos a poner la tercera porque os he dicho que se crea entre tres velas, recordar, entre tres velas. Y aquí tenemos un fuerte impulso, vamos a poner las mechitas para que se vea que es más real, ¿vale? Mechita por aquí, mechita por aquí. Y ahora atención a esto, ¿vale? Atención a esto que es, vais a ver cómo se crea el Fair Value Gap. Mechita por aquí para hacerlo lo más realista posible y mechita por aquí. Bien, pues justamente aquí, si os fijáis, entre el
final, ¿vale? Donde cierra esta mecha y donde cierra la mecha de la primera vela con la mecha de la tercera vela, justamente aquí entre medio, si cogemos un rectángulo, justamente aquí entre medio de esta y esta, se forma el Fight Value Gap, ¿vale? Esto es un vacío, es como una herida que tiene el gráfico y esto es lo que el gráfico después suele venir a rellenar, ¿vale? Vamos a poner el nombre, Fight Value Gap, le damos que denominado y nosotros esperaríamos aquí algo así, tendencia lateral, impulso fuerte y aquí buscaríamos algo tal que así, retroceso, ¿hacia dónde? Hacia el Fight Value Gap para nosotros poner nuestra zona de punto de entrada. Ya sabéis que lo ponemos aquí, ¿vale? En el inicio del Fight Value Gap, ponemos el SL por debajo, ¿vale? Ahora aquí más o menos, tengo que ir las velitas para explicaros ahora gráficamente también, ¿vale? Ponemos por aquí por el bajo y buscamos un ratio, un 1,2 aproximadamente, ¿vale? Y esto lo que debería hacer el precio es, una vez que pinche, que mitigue el Fight Value Gap o lo rellene de manera completa, puede hacerlo de las dos maneras, pues el precio ya venga con su recorrido alcista de nuevo, ¿vale? Así que, ¿cómo se crea el Fair Value Gap? Ya lo sabemos, se crea tras un impulso y entre tres velas, ¿vale? Siempre entre tres velas y la del medio debe de crear una especie de vacío, ¿vale? Si fijarse, si en este caso, esta mechita de aquí es tal que así y esta mechita de aquí es tal que así, que aquí, si tiramos un recuadrito, vamos a poner esto por aquí, ¿vale? Si tiramos nuestro rectangulito, aquí no tenemos nada. ¿Por qué? Porque está rellenado por las mechas por aquí y por las mechas por aquí. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de vacío. Entonces la entrada ya no tiene tanta probabilidad porque el impulso no es tan fuerte, ¿vale? Entonces baja la probabilidad. Debemos de tener un vacío, un Fair Value Gap en medio de las tres velas. Ojo, que esto es una tendencia alcista, ¿vale? Y lo he dicho antes, puede ser también totalmente al revés, ¿vale? Vamos a poner las velitas aquí por aquí y vamos a ponerla en roja, ¿vale? Vamos a poner color rojo para hacerlo lo más real posible, color rojo y la última vamos a clonarla, clonar y vamos a poner la última. A ver si la cojo. Vale, ahora aquí y la ponemos por aquí, más o menos, ¿vale? Aquí, más o menos. Pues ya sabemos que tiene que estar siempre en la del medio. ¿Cómo? Pues mira, si una mechita, tenemos esta mechita que me lo deja así, y después tenemos aquí esta otra mechita, ¿vale? Voy a bajar esto un poquito. Tenemos aquí esta otra mechita por aquí y vemos que entre esta mecha y esta mecha podemos tirar una línea infinita para verlo bien. Entre esta mecha, vamos a poner un color blanca, entre esta mecha y esta de aquí, si os fijáis, aquí hay una ineficiencia, es decir, un Fair Value Gap que nosotros debemos de observar y utilizarlo como punto de entrada. Ya sabéis que yo lo suelo poner en el inicio, pongo el SL por encima del último mínimo, buscamos un ratio 1,2 y esto debería de hacer, ¿vale? Algo tal que así, baja, subimos, recogemos el Fair Value Gap y nos vamos para abajo. Esto sería una entrada en un ejemplo en ventas con tres velas, siempre tres velas, ¿vale? Ahora vamos a verlo gráficamente de verdad y cómo lo podemos utilizar. Bien. Vámonos a un gráfico estoy en el dólar australiano contra el dólar estadounidense, AUD-USD, ¿vale? Vámonos, por ejemplo, a un gráfico de 5 minutos, ¿vale? Y justamente aquí es una entrada que yo cogí, ¿vale? Esto es una entrada que yo cogí. Aquí tenemos este máximo, ¿vale? Este piquito de aquí. Yo creo que él se ve más o menos. Vamos a reducir un poquito más, ¿vale? Tenemos este gráfico. Y si os fijáis, ¿vale? Aquí tenemos un máximo. Tenemos este máximo aquí, que esto es un máximo semanal, ¿vale? Yo lo marco, vamos a escribirlo, lo voy a poner como un máximo semanal. ¿Cómo se llama el máximo semanal? Pues lo llamamos Previous Weekly High, es decir, un PWH. Esto es una zona de liquidez, ¿vale? Normalmente cuando el precio va a buscar una zona de liquidez, ¿vale? Y tenemos una reversión hacia el lado contrario, pues aquí es donde busco yo el famoso Fair Value Gap y entonces me hace que la entrada tenga altísima
probabilidad. Vamos a poner el nombre por aquí, vamos a ampliar las velas para que se vea más claro. Y si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, justamente aquí tenemos toma de liquidez del máximo semanal, ¿vale? Vamos a ver la herramienta, tenemos toma de liquidez del máximo semanal, ¿vale? Este hace este último alto. Rompemos aquí para abajo con fuerza, que nos rompe tanto este mínimo como este mínimo, y esto ya nos está diciendo algo. Nos hemos llevado un punto de liquidez y en la caída, ¿vale? En la caída esta, si te fijas, una, dos y tres velas, ¿vale? Si yo le doy aquí, lo vais a ver incluso más claros, ¿vale? Bien. 1, 2 y 3, vamos a ampliar otra vez esto. Bien. Vamos a ampliar otra vez esto. 1, 2 y 3, estas tres velitas, ¿qué hacemos? Miramos nuestra herramienta infinita. Mechita por aquí, ¿vale? Mechita por aquí. Y todo esto de aquí es un Fair Value Gap, que hemos hablado antes, ¿vale? Esto es una ineficiencia de mercado. Yo aquí lo que esperaría es poner una entradita aquí en corto, ya sabiendo que se ha llevado la liquidez del semanal, me ha roto estructura hacia abajo y en la rotura de estructura me ha dejado el Fair Value Gap, el vacío. ¿Qué me dice el vacío? Que hay intención de ir hacia el lado contrario, ¿vale? Yo pondría mi entrada aproximadamente, lo puedes poner o en el inicio del Fair Value Gap o lo puedes poner de manera completa o en la mitad, depende de lo grande que sea. En este caso, que es un Fair Value Gap grande, yo aconsejaría ponerlo en la mitad del rango del Fair Value Gap alto, o sea, el SL por encima del último alto, y buscaremos aquí un ratio 1-2, ¿vale? Más o menos 1-2, 1-3, pero bueno, vamos a buscar el típico ratio 1-2, que esto ya sería interesante, ¿vale? Y si le damos al play, vamos a ver cómo el precio, ¿vale? Reacciona en esta zona, aquí se lo lleva de manera completa en este caso, y el precio ya directamente, ¿vale? Nos hace aquí el ratio 1-2 que buscábamos. ¿Qué es lo que ha hecho el precio? Si os fijáis, impulso, después de una toma de liquidez, nos crea estas tres velas con el Fair Value Gap, viene a rellenarlo, en este caso se lo come completo, ¿vale? Se lleva ese vacío de liquidez para equilibrar, y una vez que equilibra el mercado, vamos directamente, ¿vale? Hacia la siguiente zona de liquidez. Y me dirás, oye David, ¿por qué no pones que lo rellene esto de manera completa? Porque va a haber muchos casos, ¿vale? Va a haber muchos casos de que tú rellenes el Fair Value Gap y el precio toque el Open, el principio del Fair Value Gap, y se te vaya y te quedes tú mirando la entrada. Yo prefiero ponerlo en el inicio o en la mitad del rango, y si subo un poquito tengo siempre el SL por encima del último alto, que sería este de aquí, y me quedo más tranquilo y que me recoja seguro, ¿vale? Este es el primer ejemplo, que es un Fair Value Gap, y ahora vamos a ver el segundo, que es el Inverse Fair Value Gap, que para mí tiene mayor probabilidad. Si te está gustando el vídeo, si estás aprendiendo, no olvides suscribirte, déjame un comentario, dale a me gusta al vídeo porque a mí me ayudan muchísimo. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda ineficiencia que yo utilizo a diario en mis operaciones, ¿vale? Y hablamos del Inverse Fair Value Gap y FVG o BPR, Balance Price Range, ¿vale? Mi inglés es una puta mierda, pero bueno, es lo mismo, se llama de una manera o de otra, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia con el Fair Value Gap normal? Pues vamos a explicarlo y atentos. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿vale? Un movimiento, vamos a dibujarlo como antes, estamos lateralizando, ¿vale? Lateralizando, y vemos, ¿vale? Que de repente tenemos un fuerte impulso al alza. Bien, hasta aquí, bien, lo hemos dicho antes, que aquí se forma un Fair Value Gap, pero justamente por aquí, ¿vale? Marcamos vamos a marcar otra línea, ¿vale? Vamos a ponerla de color, por ejemplo, naranja, ¿vale? Y esto es un punto de liquidez. Vamos a poner que es, por ejemplo, un PDH, ¿vale? El alto del día anterior. Vamos a ponerlo en 12, por ejemplo, que no sea tan grande, ¿vale? El alto del día anterior. El precio, ¿qué es lo que hace? Cuando tiene un punto de liquidez cerca y coge una vela de impulso, ¿vale? Una vela de carrerilla, como digo yo, coge velocidad, muchas veces lo hace simplemente para ir a recoger esa liquidez, y eso lo que hace es engañar al trader, ¿vale? Para creer que el precio va a seguir al alza, y lo que hace es todo lo contrario, ¿vale? Simplemente te engaña, recoge la liquidez
y se da rápidamente la vuelta. Y aquí entra en juego el Inverse Fair Value Gap porque nos va a dar muchísima claridad, ¿vale? Nos va a dar muchísima información de que el precio va a tener una venta, va a ser lo contrario a lo que tú te crees que va a ser, ¿vale? ¿Cómo nos lo muestra el precio? Como digo, fuerte movimiento, ¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más para arriba. Fuerte movimiento al alza, coge velocidad para llevarse la liquidez. Y ahora aquí el precio, ¿vale? Me hace un nuevo máximo y justamente después, ¿vale? Aquí pueden haber una vela, dos velas, pueden haber varias velas, ¿vale? Incluso puede lateralizar un poco aquí, ¿vale? Y después fuertemente me cae a la baja, ¿vale? Tenemos este movimiento, impulso fuerte alcista con velocidad, tenemos una pequeña lateralización o una sola vela, puede ser eso, puede ser también una sola vela y automáticamente el precio de repente coge una fuerte velocidad para abajo. ¿Y esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos está diciendo esto? Pues mira, punto número 1, que el precio coge velocidad para llevarse la liquidez, ¿vale? Y si justo después o después de varias velas el precio cae fuertemente, esto nos está dando cierta información de que el precio quiera hacer una reversión y se quiera ir a buscar la siguiente zona de liquidez que estará por la parte baja, ya sea un PDL, un mínimo de sesión o cualquier liquidez que tengamos nosotros marcada y vista en el gráfico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tenemos un fuerte movimiento al alza y un fuerte movimiento a la baja, aquí se crea una doble ineficiencia, vacío por aquí y vacío por aquí. Entonces, como es como un Inverse Fair Value Gap, ¿vale? Perdón, como un Fair Value Gap, pero doble, ¿vale? Como con doble fuerza, por así decirlo, ¿vale? Es como más potente. Esto que marcamos aquí sería una doble ineficiencia, ¿vale? Esto de aquí se le llamaría Inverse Fair Value Gap. ¿Por qué? Repito, fuerte movimiento al alza, canalización y fuerte movimiento a la baja. Te crea ineficiencia por aquí y a esto lo denominamos Inverse Fair Value Gap o BPR, ¿vale? Y FVG y lo dejamos por aquí. Y esto ya nos está dando muchísima información que después de este movimiento el precio va a querer bajar, ¿vale? Este primer movimiento impulsivo simplemente ha sido para una toma de liquidez. ¿Cómo entramos nosotros en esta operación? Pues exactamente igual que antes. Podemos poner o una de dos, que te cubra, ¿vale? O sea, en el Open a mitad o que te cubra de manera completa voy a silenciar una cosa que tengo por aquí. Bien, que te cubra de manera completa el Inverse Fair Value Gap. Todo esto te va a marcar el tamaño que tenga. Si tenemos un Inverse Fair Value Gap y FVG muy grande, pues quizás sea buena idea ponerlo en mitad. Aproximadamente si lo tenemos muy pequeño, pues lo podemos poner cubriéndolo de manera completa, ¿vale? Pero para no complicarnos la vida, vamos a ponerlo como si estuviera en mitad, ¿vale? Vamos a poner esto de otro color, fondo negro, vale, por aquí. ¿Dónde pondríamos el stop loss? Lo pondríamos evidentemente siempre por encima del último alto, ¿vale? Y buscaríamos un ratio de un 1,2, más o menos una cosita por aquí, ¿vale? O buscando liquidez, si tienes un PDL y te dan 1,3, pues no sería mala idea buscar un PDL. ¿Qué buscaríamos aquí? Pues simplemente esperaríamos a un retroceso a esta zona y aquí puede pinchar esto y caer o puede rellenarlo de manera completa o de manera parcial, ¿vale? Esto te lo va a marcar el tamaño de la doble ineficiencia. Esto sería una cosa tal que así, ¿vale? El mercado debería de hacer este movimiento si veis que te crea el Inverse Fair Value Gap. Bien, ahora vamos a verlo con velas reales, ¿vale? Bien, David, me estaba dibujando líneas, pero ¿cómo lo veo yo en el gráfico? Te lo voy a dibujar con velas reales y después lo vamos a ver gráficamente, ¿vale? Que no es bastante sencillito. Bien, imaginarse que tenemos aquí una vela, ¿vale? Tenemos aquí una velita. Vamos a ponerla en color verde, ¿vale? La clonamos. Y ahora esta otra vela... Ay, se me deja cogerla. Esta otra vela tiene un fuerte impulso al alza. Una vela con cuerpo de vela fuerte, ¿vale? Y aquí, justamente aquí, se está llevando la liquidez del PDH. Vamos a escribirlo otra vez, ¿vale? Del alto del día anterior, alto semanal, alto de 4 horas, un alto de una sesión de Asia, de London, de Nueva York, una zona de liquidez, ¿vale? Vamos a poner aquí la mechita. Vamos a poner aquí nuestra mechita. Bueno, se ve naranja, ¿vale? Vamos a verla en blanca para que sea un poquito más real. Bien, tenemos nuestra mechita aquí. Vamos a verla más para arriba. Y esto
¿vale? Que ha roto con fuerza, bien. Ha roto con fuerza y tú dices, vale, aquí muchas veces si sigue subiendo, pues esto nos puede dar cierta información de que si el precio sigue subiendo, ¿vale? Pues quizás sea buena idea coger una operación en tendencia. Pero si aquí tenemos después una vela aquí, ¿vale? Tal que así. Una o varias, acordarse que pueden ser varias velas, pero para no estar dibujando 20 velas, vamos a dibujar una, ¿vale? Tenemos una vela aquí tal que así, con una mechita, ¿vale? Vamos a apuntar aquí una mechita. Aquí, tenemos una vela rojita que nos está haciendo como una especie de cambio, ¿vale? Una especie de cambio. Ahora ponemos otra vela exactamente igual, vamos a clonarla. Otra vela al lado, así en grande, ¿vale? Justamente aquí al lado, ¿vale? Esta velita por aquí, ¿vale? Más o menos. Vamos a poner que esto es una velita, vamos a juntarlo más para que sea más realista. Esto por aquí. Y esta por aquí. Cosa del directo. Bien, si os fijáis, este movimiento, ¿vale? Tenemos aquí toma de liquidez, fuerte vela al alza, una vela aquí que puede ser una o pueden ser aquí varias velas, como he dicho antes, que lateraliza y después cae, pueden ser varias velas, ¿vale? Pero vamos a pintar aquí una y después cae fuertemente a la baja. Si os fijáis, tenemos el Fair Value Gap por aquí, que era el de antes, pero además por aquí también tenemos ineficiencia, porque aquí no tenemos ninguna mechita que nos rellene esto. Si esto tuviera una mechita tal que así, aquí no hay ineficiencia, entonces solamente sería un Fair Value Gap. Pero si la mechita es así y esto de aquí no está rellenado, ¿vale? Vamos a echar para el lado el PDH para no liarnos. Si esto de aquí no está rellenado, pues cogemos nuestro rectángulo justamente aquí, ¿vale? Y esto de aquí sería IFVG, ¿vale? Vamos a poner IFVG. Esto sería tal que así, ¿vale? Viendo velas reales. Esto tengo aquí debajo para aplicarlo ahora en real, ¿vale? Esto sería tal que así. ¿Qué buscaríamos nosotros? Pues que el precio... vamos a coger otra vez esta herramienta. Que el precio haga tal que así. Venga a rellenar. O aquí en el Open o de manera aquí completa o parcial. Eso nunca lo vamos a saber. Pero por esta zona ya decides tú si poner tu entrada aquí, aquí o aquí. La única diferencia es que vas a arriesgar más SL o menos SL, ¿vale? Esa es la única diferencia. Pongámosles que eso se come la mitad del Inverse Fair Value Gap. Y nosotros, pues aquí tendríamos nuestra entradita en corto, ¿vale? Poniendo siempre el stop loss por encima del último máximo y buscando nuestro ratio 1, 2, ¿vale? Esta entradita sería una cosa tal que así, con velas reales. Pero ¿por qué esto tiene una alta probabilidad de que se ejecute la venta? ¿Por qué? Porque si tú ves siempre una vela, ¿vale? Una vela que coge velocidad cerca de una zona de liquidez, cuidado, que a lo mejor es una vela que simplemente te está engañando, haciéndote creer que se va al alza, pero simplemente está recogiendo la liquidez para irse a la baja. ¿Y cuál es el mejor chivato? Pues que tengamos justamente al lado una vela igual de fuerte hacia el lado contrario. Ahí activas las alarmas, activas el francotirador y ya sabes que tenemos una posible entrada, ¿vale? Así que nada, vamos a ver ahora de manera gráfica, en el gráfico real, cómo se puede observar esto. Vamos a borrarlo y nos vamos al gráfico real. Aquí precisamente del día del 12 de junio encontré un ejemplo que esto fue una ventita que cogimos, ¿vale? En el grupo de alumnos. Si os fijáis, aquí tengo marcado una línea que esto coincide con un máximo de sesión, que esto en este caso es la sesión de London, ¿vale? Pero además, esto me coincide también que esto era un alto del día anterior, un PDH, igual que el ejemplo que os he explicado, ¿vale? Un alto del día anterior. Y aquí, si os fijáis, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Fuerte impulso al alza, ¿vale? Fuerte impulso al alza, coge velocidad, pero automáticamente tenemos aquí estas dos velitas y esta tiene otro fuerte impulso a la baja. No es igual de grande que esta, pero aquí ya me está haciendo una vela envolvente a estas dos últimas velas, con cuerpo de vela, con fuerza. Y además, justamente aquí, si cogemos vamos a coger la línea infinita, ¿vale? Perdón, voy a rebobinar esto para atrás porque así lo vais a ver mejor, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí. Bien, vamos a ampliar otra vez el gráfico. Vale, que creo que así lo vais a ver mejor.
Esto por aquí, vale. Si os fijáis, ¿vale? Fuerte vela impulsiva hacia el alza que coge velocidad, tenemos estas dos velitas, y la siguiente es una fuerte vela también envolvente, te rompe bien este último mínimo. Y como explicamos antes, si cogemos nuestra línea infinita, cogemos este mínimo de aquí y este máximo de aquí, ¿vale? Esto sería el llamado Fair Value Gap que conocéis, pero si además tú lo tiras a la izquierda y aquí en este lado tampoco hay ninguna mecha ni nada, también hay esta ineficiencia, pues esto se denomina el Inverse Fair Value Gap, ¿vale? El IFVG. Bien, esto de aquí tiene como más probabilidad de que el precio se vaya hacia abajo que el propio Fair Value Gap. Es una doble ineficiencia, ¿vale? No hace falta que tires la línea infinita. Si tiras tu rectángulo, ¿vale? Lo pones del color que tú quieras, pero si tú tiras tu rectángulo, que es justamente, vamos a cogerlo, haces lo mismo, tu rectángulo por aquí, ¿vale? Tú pones aquí tu Fair Value Gap, que sería aquí, ¿vale? Tu Fair Value Gap sería este, hasta aquí. Bien. Ya... que se está quedando esto sin batería. Vamos a... Vale. Sí, vale, listo. Si tú tienes el Fair Value Gap, el FVG sería, si os acordáis, de la mechita de aquí, ¿vale? Hasta la mechita de aquí, esto sería el Fair Value Gap, ¿vale? Aquí sería una posible entrada que si se apoya se va. Pero si además tú ves por aquí más ineficiencia, que en este caso, si tú lo puedes tirar para la izquierda y dices, vale, aquí no puedo porque aquí tengo esta mechita, no puedo. Bajo, 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 digo, vale, aquí tengo esta mechita, pues a partir de aquí sí puedo tirarlo para la izquierda. Oye, mira, anda, tengo aquí otra ineficiencia. Ojo, si esta mecha, por lo que fuese, está así, pues ya sabes que aquí no puedes tirar porque aquí no hay ineficiencia, ¿vale? No puedes, simplemente se quedaría en un simple Fair Value Gap. Pero como esta mecha no está de aquí, pues ya sabes que la ineficiencia es doble, ¿vale? Es doble. ¿Esto qué es lo que hace? Pues tenemos más probabilidad de que la venta se vaya a nuestro favor, ¿vale? Vamos a poner esto un poquito así más ampliado. Y vamos a poner aquí nuestra posible venta, ¿vale? Aquí lo puedes poner, o si toca el Inverse Fair Value Gap, lo puedes poner de manera completa. Bueno, aquí como este es pequeñito, ¿vale? Yo lo pondría aquí. Ponemos el SL por arriba, buscamos nuestro ratio 1,2, ¿vale? Nuestro ratio 1,2 aproximadamente. Y esto sería una posible entradita, ¿vale? Si os fijáis, directamente lo pincha, aquí en este caso lo rellena casi de manera completa, ¿vale? Viene siempre a rellenar esta parte, a tocarla, a mitigarla, ¿vale? Y son puntos de entrada muy buenos. Así que así se utilizan las ineficiencias de mercado. FVG, Inverse Fair Value Gap, y tras una toma de liquidez te puede dar confirmación de posibles reversiones del precio. Así que si lo utilizas de esta manera, ya verás como tus operaciones van a mejorar muchísimo.